Peuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Al Pan Pan, aquí en el Mostrador Podcast, el poder de la independencia. Hoy queremos abordar el tema probablemente del momento, y para eso invitamos al diputado Henry Leal, diputado de UDI por la Araucanía. Diputado, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días. Oiga, jornadas intensas se están viviendo en el Congreso, ¿no? Con la presentación de las acusaciones constitucionales, pero también con temas relacionados. Vamos a hablar de todo eso. Quisiera partir respecto de qué visiones hay en la UDI con la aparición de el exministro del Interior, Andrés Chadwick, en los chats del abogado Luis Hermosilla. Bueno, mire, yo creo que hay que separar dos planos. Uno es el tema judicial penal y otro es el tema político. Hasta el momento, penalmente, Andrés Chadwick no ha sido imputado de ningún delito por el Ministerio Público. Luego de tener acceso a esos cientos y miles de chats, no ha hecho ninguna imputación, no está formalizado, no está citado a declarar como imputado, no ha ocurrido nada en el ámbito penal, salvo los chats que hemos conocido todos a través de los medios de comunicación. Entonces, en el plano penal es difícil que uno pueda comentar de alguien que no está siendo imputado de ningún delito, hasta ahora, ni de ninguno. Otro tema es el plano político, y por supuesto hay temas que son opinables, porque hay ya figuras o parlamentarios de Chile Vamos, de RN, de Bópoli, y también de la propia UDI, que han manifestado públicamente que sería bueno, tal vez, o ayudaría mucho a descomprimir políticamente en nuestro sector que Andrés Chadwick hiciera algunas declaraciones más extensas. Lo ha hecho a través de algunos comunicados. Ayer anuncia, por ejemplo, una querella contra los firmantes, y después podemos hablar de eso. Pero políticamente, por supuesto, que a veces tenemos que estar hablando personas que dando algunas explicaciones, y es difícil porque es una decisión netamente personal. Cómo era buena su estrategia para defenderse comunicacionalmente o ante los tribunales. Pero yo creo que ayudaría. Sería conveniente que a lo mejor se pronunciara más en extenso respecto a estos temas para descomprimir políticamente el tema y no estar llevando a su sector, a su partido, a tener que estar dando explicaciones todos los días, porque créanme que no es muy cómodo, de algo que uno no tiene los antecedentes mayormente. Me imagino, quería preguntar entonces a partir de la querella, ¿no es cierto?, que anunció ayer en uno de los comunicados que se ha conocido, el último, donde anuncia que se va a defender en tribunales, porque señala, ¿no es cierto?, ahí que en la acusación constitucional contra la ministra Ángela Vivanco del oficialismo más la DC, se le estarían imputando delitos. ¿Cuál es su visión de eso? Mire, en primer lugar, decir que nosotros, como bancada, no va a cambiar con esto la opinión que tenemos respecto del mérito de las acusaciones. Creemos que existe mérito suficiente para declararlas admisibles y que luego el Senado se pronuncie. Ahora, en esa acusación en particular tiene algo que es bien extraño, porque esa acusación, precisamente esa, la del socialismo democrático, la del gobierno, la del oficialismo, tiene un capítulo especial, donde acusan de Chadwick de ser nada más y nada menos que el motor del tráfico de influencias. Y el tráfico de influencias es un delito penal, tipificado en el código. Y si usted está dispuesto a acusar a alguien en una acusación que es contra un ministro de la Corte Suprema, no es una acusación contra un ministro de Estado, donde él no puede defenderse. Entonces es bien difícil que se pueda defender el que no está formalmente acusado. Y yo creo que ahí las personas firmantes tienen que hacerse responsables de esa imputación, y él está en todo su derecho de ir a un tribunal, y si sabe que aquí me están imputando, y los diputados tenemos que entender que nuestra inviolabilidad parlamentaria es dentro del hemiciclo, podemos hacer cualquier cosa realmente, pero afuera del hemiciclo de la Cámara tenemos que ser responsables de lo que decimos, lo que hacemos, lo que declaramos o de lo que firmamos. Y aquí se acusa a una persona de ser el motor del tráfico de influencia. Y por supuesto que él tiene todo el derecho de ir a un tribunal, y ellos tendrán que justificar o dar las explicaciones o las disculpas respectivas. Eso es lo que busca una querella por injuria y calumnia.
Entonces, a su modo de ver, ahí en ese capítulo, entonces estaría mal planteado ese capítulo en particular de la acusación contra la No, ministra. esa cuestión tiene dos fallas importantes. Una es que aquí quiere ligar a la acusación a Andrés Chadwick, y Andrés Chadwick no está siendo acusado, es la ministra Vivanco y el ministro Matus, o sea, perdón, el ministro Matus. Él no está siendo objeto de acusación porque no puede ser acusado porque no es una autoridad pública, pero se le hace un capítulo para imputarle a él. ¿Y cómo esa persona se defiende? Si él no está siendo acusado y se le imputan delitos, tiene derecho a defenderse. Pero además tiene un error gravísimo esa acusación, porque la acusación invocó una causal absolutamente equivocada. Esa acusación invocó la causal para remover a un ministro de Estado. Es una acusación que la defensa se va a dar un festín con ella, porque la acusación tiene que cumplir tres requisitos principales. Usted tiene que individualizar a la persona, decir la causal que invoca y a qué cargo va a destituir o pretende destituir. Aquí el cargo que se quiere destituir es de un ministro de Estado, y estamos hablando de una acusación a un ministro de la Corte Suprema, que es una causal absolutamente distinta. Tiene un error garrafal. Yo creo que es un guantán jurídico, sin ninguna sustancia, sin ningún cuerpo, y la defensa se va a dar un festín por esta acusación, la defensa de la ministra de Banco. Entonces, yo llamo a los diputados firmantes que corrijan su error, que retiren esa acusación y la presenten de nuevo, porque la verdad que es una vergüenza cómo está hecha. Es una vergüenza cómo está hecha, es decir, un error en la médula, en la sustancia, que la retiren y la presenten de nuevo para corregir ese error tan grande que tiene, porque como digo, aquí esto va a ser objeto de discusión en toda la universidad, los estudiantes de Derecho les van a dar un festín. Retírenla, preséntenla de nuevo porque tiene un error gravísimo de origen. Afortunadamente hay otra acusación con la ministra Vivanco, nosotros igual la estamos acusando. Nuestra bancada también está acusando a la misma ministra Vivanco, pero nos preocupamos al menos de invocar bien la causal y fundamentarla bien. Oiga, entonces usted cree que hay un punto político que se está haciendo al mencionar al ministro Chadwick, más que un punto de procedimiento, no sé cómo llamarlo, es netamente un punto político la mención Eh, al exministro Chadwick. Absolutamente, porque mire, si usted tiene la convicción que un ministro que una ministra suprema incurrió en una causal para ser acusada y destituida finalmente, ¿por qué hace un capítulo especial de esa acusación para una persona que no está siendo acusada y que tampoco se puede defender, y lo acusa de ser el motor del tráfico de influencias? Tráfico de influencia, que es un delito, y que hasta ahora el Ministerio Público no le ha hecho ninguna acusación a esa persona, ninguna. Entonces, si hay 10 diputados que ponen su firma y que acusan a una persona de cometer delito, y no solamente de cometerlo, de promoverlo, porque ser el motor significa que es el promotor, es la fuerza, el que conduce, eh, yo creo que hay que hacerse responsable. Y él tiene todo el derecho para ir a un tribunal de justicia y que eso se aclare, se precise, y que quienes lo hicieron pidan disculpas. Entonces, se está contaminando políticamente algo que es de fondo. Aquí lo de fondo es que Hermosilla tenía un tráfico de influencia, aparentemente, digo, porque no puedo hacer afirmaciones aún, y habría ministros involucrados. ¿Ya? Hay otro ministro que está siendo acusado porque habría entregado información privilegiada a su hija en la compra de los departamentos, donde habían promesas de compra-venta, y él le dice, y la hija va y le dice, necesito que me devuelvan la plata porque mi papá, que es supremo, me dijo que esta causa tiene más rato, así que devuélveme la plata. Entonces hay una confesión de la hija, que además es una jueza de la República, que además emitía fallos desde Italia, como que estaba en Chile, en la pandemia. Entonces, ahí puede haber tráfico de influencia, puede haber, pero tiene que determinarlo un tribunal. La acusación constitucional es un juicio político, y usted no puede imputar delito en un juicio político. Diputado, respecto de la acusación del ministro Muñoz, me gustaría preguntarle el caso que usted menciona, que es muy cierto y que es muy grave por lo demás, respecto a la información que el ministro le hace llegar a la hija. Esa información se conoce hace por lo menos un año, no recuerdo, puedo estar equivocado en las fechas, pero hace mucho tiempo. Eh, y acusar al ministro en esta oportunidad, junto con la ministra Vivanco, pareciera también una suerte de empate, si uno quiere, o a lo mejor habrá otra frase mejor, pero a lo que voy es que
lo del ministro Muñoz se conocía hace tiempo y no se hizo nada en su momento. Eh, Aparece el caso Hermosilla, aparecen los chats de la ministra Vivanco con el abogado Hermosilla, genera el revuelo, genera las acusaciones constitucionales en contra de ella, el cuaderno de remoción, las sanciones, está la Comisión de Ética, igual que el ministro Muñoz, que también está en la Comisión de Ética, pero mezclar estos dos casos en una sola acusación, uno podría pensar que hay una suerte de empate, ¿no? Porque el ministro Muñoz ha sido criticado por algunos de sus fallos en la tercera sala, incluido el fallo de las ISAPRES y otros fallos relacionados con el medio ambiente. Al menos al mirarlo desde afuera, se ve así, como le digo yo. ¿Qué puede decir respecto a eso? Sí, yo he escuchado esa crítica, eh, ah, puede hacer sentido, hace sentido, pero mire, hace un año atrás, créame que en la Suprema no pasaban las cosas que están pasando hoy día. Son tiempos distintos, son escenarios, son contextos distintos. Yo le aseguro, mire, la hija del ministro Muñoz, cuando se supo este caso, tuvo una amonestación verbal. Esa fue la sanción que le aplicó la Suprema. Yo le aseguro que si ese caso estallara hoy día, en este contexto, a esa jueza la Suprema no le aplica una amonestación. Se lo doy por sentado que no ocurriría. Entonces, el poder que tiene la Corte Suprema, que detenta, era como un poder intocable. Pero hoy día el contexto lo hace distinto. Y yo creo que no es empatar. Es más, creo responsablemente que las causales que se invocan respecto de Muñoz son incluso más graves que las que se invocan respecto de Matus, porque Matus se le acusa de actos antes que fuera ministro, cuando era abogado. A Muñoz se le acusa de actos en ejercicio de su cargo como ministro de la Suprema. Entonces, sí, se puede ver así, yo lo entiendo, pero el contexto hoy día es distinto. Y nosotros aprovechamos también ese contexto para que si se va a hacer un tema, si vamos a atacar, porque ¿cuál es el fondo? El fondo es si los jueces están hablando a través de sus sentencias, si están aplicando correctamente la justicia, si hay o no tráfico de influencias. Y si hoy día podemos decir, aunque ocurrió un año atrás, hay tráfico de influencias, bueno, veamos todo entonces. Veamos todo. Entonces, yo comparto con usted que se puede ver así. Pero al menos en mi caso, yo creo que si vamos a ver los temas de tráfico, veamos todo el tráfico de influencias, no algunos. Y si aparece en el camino otro ministro, bueno, habrá que verlo también. Oiga, ¿y por qué presentar una acusación en conjunto? Y ayúdeme a entender, a explicar un poco esto. ¿Eso quiere decir que se votan Pero las dos? son capítulos separados. Hay dos posiciones que aún no están resueltos. Ya, Son capítulos distintos. Podría pedirse votación en capítulos distintos. Hay otros que dicen que no, se tiene que votar como un paquete. Nosotros creemos que se puede votar separadamente cada capítulo, respecto a cada una de las personas, porque son hechos distintos y causales distintas. Entonces, yo creo que se podría votar, es un tema que tiene que la sala de la Cámara aún resolverlo, pero hay quienes también dicen que tiene que votarse el paquete completo. Eso es un tema procedimental que tendrá que resolver la mesa de la Cámara de Diputados. Nosotros no tenemos ningún inconveniente en que se vote separado o conjuntamente. ¿Ya? Ahora, ¿por qué? Porque aprovechamos de hacerlo junto con RN. Aquí consensuamos como Chile vamos este tema, con Egópolis. RN se encargó de redactar el capítulo Vivanco, nosotros redactar el capítulo Muñoz, se presentó. Y bueno, y también tenemos que tener los votos, pues si aquí hay que ser sincero y práctico. Las acusaciones se aprueban con votos en el Congreso. Y nosotros esperamos tener los votos no solamente de Chile Vamos, de Demócratas, esperamos tener los votos de la democracia cristiana también. Pues. Además anunciamos que adheriríamos a la acusación presentada por el diputado Aedo de la democracia cristiana respecto de Matus. Manifestamos que nos íbamos a adherir, pero también esperamos que la DC apoye y respalde nuestra acusación. Entonces, es un tema también de práctico, de procedimiento, y se tiene que decir táctico también. ya, correcto. Oiga, y lo quiero llevar también la misma materia, pero a otros dos magistrados cuyos nombres han estado un poquito en la palestra, que es el ministro Mario Carroza y la ministra Letelier, María Teresa Letelier, que no están, lo del ministro Carroza sonó, ¿no es cierto?,
durante un tiempo que estaba esa posibilidad, impulsada por la diputada Camila Flores, de presentar una acusación constitucional por también unos chats donde se revelaba que solicitaba el voto de algún magistrado para nombrar un notario. Y lo de la ministra Letelier, porque por su relación con el juez Poblete, que está formalizado por el caso Topógrafo, y donde ella no se abstuvo de votar sobre su libertad cuando se revisaba su prisión preventiva. ¿Ustedes no ven alguna posibilidad de entrar a esos casos? ¿Está descartado? Nosotros no vamos a entrar en esos casos. Ya es un tema a menos que salgan antecedentes nuevos que no conocemos hasta ahora y cambien las circunstancias. Con lo que sabemos hasta hoy día, al menos la UDI no va a apoyar esas acusaciones. ¿Ya? Ahora, el caso del juez Carroza creo que es un error, que es un error. Y es un error muy simple, porque el ministro Carroza ha estado muy vinculado al tema de causas de derechos humanos. Y nosotros no queremos que nos digan ahí sí que ustedes están tratando de cobrar revancha o no a un juez que se ha abogado a ese tipo de causas. Creo que eso es contaminar políticamente una acusación. Y nosotros no estamos disponibles, que queremos darle seriedad. En ese caso, la crítica que usted me decía antes, yo creo que sí podría tener mucho más sentido, porque ese es un juez que su trayectoria la ha basado en causas de derechos humanos. Y yo no quiero que nos digan que la UDI al menos está acusando en una especie de venganza contra un juez. Creo que es un error que va a contaminar estas otras tres que tienen sustancia jurídica, que hay hecho que hay causales que están bastante establecidas. No queremos que se contamine y por lo tanto no vamos a avanzar y no vamos al menos la UDI a apoyar esa acusación. Entiendo que hay un diputado de nuestro sector que anunció que la firmaría. Esperamos hoy día persuadirlo para que no lo haga. Yo creo que sería un error político, táctico y contaminaría, como dije, políticamente, porque tampoco aquí hay una cacería bruja y que empecemos a acusar al ministro por cualquier cosa que dijo o no dijo. Hay que tener cierta seriedad. Yo creo que ya estamos dando una señal clara con lo que estamos haciendo. Nunca antes en la historia se había acusado a tres ministros paralelamente, y creo que empezar a buscar para atrás qué es lo que dijo, no dijo cada ministro. Oye, perdón, si empezamos a buscar qué es lo que dijo, no dijo cada senador o cada diputado, capaz que también nos acusen. Entonces, démosle un poco de seriedad a esta cosa y no la contaminemos políticamente. Eso le iba a preguntar por el, entre comillas, desfile de ministros de la Corte Suprema por el Parlamento. Le iba a preguntar precisamente lo que usted me estaba diciendo, su opinión respecto de cómo se ve institucionalmente esta situación, porque a todas luces habla de un problema, de que hay un problema en el país, de que hay una situación que mm, hay que enfrentar y probablemente escuché a algún analista político decir a comienzos de esta semana, con la acusación a la ministra Vivanco, no se resuelve el problema político, se apruebe o se rechace, digamos. Eh, ¿Cuáles son sus impresiones respecto de eso? Y se lo insisto, desde el punto de vista institucional del país. Bueno, es bastante evidente que la Corte Suprema está pasando por un momento complejo como institución, tal como lo está pasando el sistema político en general. También el Congreso, también el sistema político en general. Y yo comparto eso que podemos aprobar las tres causales, se pueden ir los tres ministros, pero hay que ir al tema de fondo. Es la gobernanza, cómo se nominan a los candidatos, quiénes pueden acceder y cómo se designan. Yo creo que ese es el tema de fondo. Yo creo que llegó el momento en que una reforma que tiene casi 20 años, es tiempo de revisarla, modificarla, y eso espero que haya una propuesta pronto del gobierno. Y yo creo que el sistema político tiene que hacerse cargo de ese tema. Pero también cualquier sistema puede ser corrompido. Si aquí no hay sistema que haya una bala de plata. Pero creo que hay un problema en que la Corte Suprema sea la misma entidad quien propone, porque al final el que hace la quina es la Corte Suprema, no es el Congreso. Quien propone los 5 nombres para nombrar son ellos mismos. Y quien propone un nombre que se va al Congreso es el presidente de la República. El Senado solamente aprueba o rechaza el nombre del presidente. El Senado no elige los candidatos, no incide en las ternas, no le dice al presidente a qué nombre. Ahora el presidente pregunta y ahí entra el problema.
porque el presidente a través de su ministro empieza a sondear, ¿tiene apoyo o no tiene apoyo? Pero la esquina la hace la propia Corte. Y yo creo que ahí hay que separar los planos. Creo que la Corte Suprema tiene que ser netamente jurídica para fallar, para dictar sentencias. Y aquí debería haber un organismo autónomo aparte que proponga las quinas o las ternas en base exclusivamente al mérito de cada juez. Y también hay que revisar si es pertinente o no que los abogados externos puedan postular o no a ser ministro de la Corte Suprema. También es un tema que hay que ver. Recordemos que Matus no viene del mundo judicial, viene del mundo privado. Y Los también la abogados que ministra tengan, los abogados que tengan más de 15 años de experiencia y mérito también pueden postular a la Suprema. Entonces, es una pregunta legítima. ¿Es conveniente o no es conveniente? Yo creo que es conveniente, para que vean con un aire distinto. Pero ¿quién tiene que designarlos o proponerlos al presidente? Debe ser un organismo distinto a la Corte Suprema. Porque al final la Corte Suprema se transforma en juez y parte, son ellos los que eligen. ¿Y a quiénes van a elegir? Los que tienen cercanía con los mismos ministros, con quienes después pueden seguir conversando. Entonces, que sea un organismo distinto. Puede haber jueces muy competentes, con fallos que son verdaderas joyas jurídicas, pero que muchas veces no son considerados en la esquina. Entonces, yo creo que hay y en que ese, entrar al tema de fondo. y en ese sentido, diputado, ¿usted ve espacio para la reforma del sistema político que es más profundo? Me imagino que es solamente modificar el sistema de nombramiento, es algo que se viene hablando hace algunos meses, ¿no? La reforma del sistema político, la reforma del sistema político, pero con tanta cosa legislativa, con tanto asunto legislativo, con tantas materias que hay que revisar, el fast track de seguridad, la reforma de pensiones, ahora el presupuesto, las acusaciones constitucionales, etcétera, 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 y un largo etcétera, no quiero dejar de mencionar cosas, pero eh, ¿no ve que hay urgencia usted en abordar ese tema? Desde el mundo, sobre todo desde el mundo político. Totalmente. O sea, si hoy tenemos 22 partidos en el Congreso. A cualquier gobierno, el del futuro, le va a ser muy difícil gobernar con 22. Porque al final, los proyectos de ley los terminan zanjando una minoría, que son bisagras. Esos 2 o 3 diputados son los que ponen muchas veces la música, porque no se está gobernando para las mayorías, muchas veces no para las minorías, o lo que se tiene que conceder a 2 o 3 diputados para hacer la diferencia. Eso no le hace bien al sistema. Entonces es urgente un cambio al sistema político. Mire, cuando hay voluntad, se pueden sacar las cosas. El tema es que una vez ve voluntad en el discurso, porque los partidos pequeños o medianos dicen que sí, pero al final empiezan a sacar sus cuentas que capaz que se han afectado ellos mismos. Entonces, hay como un cinismo un poco en decir que estamos de acuerdo, pero en el fondo hacen lo contrario. Yo creo que el presidente, y yo confío en que sí ocurra entre la municipal y marzo, lo que yo he escuchado es que se está tratando de que haya un acuerdo, al menos con las fuerzas mayoritarias, de sacar este tema. Si hay voluntad va a salir, porque no pensemos en cambiarlo todo, hacer una revolución. Cambiemos cosas prácticas y sentido común. Un mínimo de porcentaje para tener representación en el Congreso. Si un diputado renuncia a un partido, pierde el escaño, porque al final ese diputado anda por todos lados vendiendo su voto, vendiendo en el buen sentido de la palabra, que no se interprete mal. Entonces, hagamos cosas prácticas, mínimo de cantidad de votos para ingresar, de los partidos políticos, el que renuncia al cargo, al partido pierde el escaño, incentivemos la formación de grandes bloques y al final el país tiene que tener estabilidad. Se criticó tanto el sistema binominal, tanto, que nos fuimos al otro extremo completamente. Y ha sido aún peor que el binominal. Peor, porque en el binominal no teníamos diputados con el 1%. No teníamos diputados que salían con 500 votos como tenemos hoy día. Hay diputados con 500 votos en el Congreso, con todo el respeto, porque otro sacó tantos votos que lo arrastró. No había ese sistema, al menos se tenía el 30% para llegar al Congreso. Había que quitar el doblaje. Entonces, y muchas veces esos que tienen menos representación son los que más problemas causan en el Congreso. Son los que más impiden avanzar. Muchas veces. Sería bueno que de repente se estudiara por los medios quiénes son los diputados que más conflictos hacen, que más polémica tienen y a cuánta gente representan. ¿Cuántos votaron por ellos? Entonces,
Hay un problema grave en el Congreso que tiene que resolverse, pero la manija la tiene el presidente y la tiene el ministro Elizalde. Elizalde está aquí al debe. Elizalde es que tiene la relación con el Congreso y él tiene la obligación de conducir un acuerdo pronto. Yo creo que si usted conversa con RN, con la UDI, con el Partido Socialista, con el PPD, hay bastante consenso. Y yo creo que con esos votos alcanza. O sea, el Partido Republicano que tiene 14 parlamentarios, la UDI nosotros somos 22, RN tiene 22, 23, el Partido Socialista. O sea, los partidos más grandes tenemos los votos suficientes si hay voluntad. El tema está con los partidos que tienen 2 o 3 diputados. El Frente Amplio hoy día es un partido grande, se unió. Deben tener, no sé, 25, 30 diputados. Entonces, yo creo que hay que escuchar a la mayoría y no tanto a los partidos de 2 diputados, de un diputado, de 3 diputados. Oiga, diputado, y lo quiero llevar al último tema porque se me está acabando el tiempo. eh, y derechamente un tema que me imagino que complica a la UDI y es esto que se dio a conocer el lunes por el mostrador semanal del sueldo que recibía Marcela Cubillos en la Universidad de San Sebastián. La Superintendencia de Educación Superior solicitó los antecedentes a la propia universidad. Se ha criticado mucho. La ex ministra de Educación salió a defenderse diciendo que en el mundo privado se puede pagar lo que la persona, o sea, la institución estime conveniente. Eh, Salieron académicos a decir que ese nivel de remuneración no es comparable con alguien académico. Se publicaron incluso los sueldos de algunos rectores de universidades estatales que están lejos de esa cifra. Se está armando una polémica, perdón, bastante grande. ¿Cuál es su opinión respecto de eso, de la defensa de ella, de la Universidad de San Sebastián, por dicho sea de paso, sí recibe recursos fiscales a través del CAE y a través de otro tipo de becas y fondos públicos a los que participa, como todas las universidades? Por lo tanto, tampoco es tan cierto decir que la universidad es 100% privada porque no está adscrita a la gratuidad. ¿Cuál es su visión respecto de esta situación? Una pequeña precisión. Marcelo Cuyo no es militante de la UDI. Fue en el pasado militante de la UDI, entonces no es militante actual. Ya Sí, para yo- despejarlo, porque ella no es militante de la UDI, entonces no tenemos que dar explicación de que no es militante. Puedo dar una opinión del caso, pero ella no es militante de la UDI para despejarlo. Y creo que, de hecho, hubo un conflicto en las Condes con la UDI con ella más que al final decidimos apoyar igual, pero ustedes recuerdan el problema que hubo con nuestra candidata, que era la actual alcaldesa. sí, 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 sí. Entonces, no es militante UDI, para despejarlo. Pero al final siempre la UDI paga todos los patos. Pero mire, yo creo lo siguiente. Sí, yo creo que el sueldo se ve ajustado. Pero yo le puedo decir que el día de ayer nosotros recabamos información a través de transparencia, algunas páginas, y le quiero decir que la Universidad de Chile, que es una universidad pública y que sí recibe fondos públicos, le puedo enviar los sueldos. Están bastante cercanos a eso, de muchos profesores. 15 millones, 13 millones, 12 millones, y no uno, varios. Le puedo enviar, de hecho me comprometo a enviárselo. Se lo voy a enviar al WhatsApp. El listado de sueldos que paga la Universidad de Chile a los profesores auxiliares y titulares, y que ganan más que su rectora. Usted me va a decir, la rectora gana 11 millones brutos, sí, pero los profesores ganan más que ella, y con fondos públicos. Entonces, veamos cuánto reciben otros profesores de otras universidades públicas. Lo vamos a pedir hoy día en el Congreso. Y usted se va a dar cuenta que esas universidades pagan más o menos lo mismo. Entonces, que hay un poco de cinismo. Pero lo que pasa es que para la opinión pública se ve bastante impresentable, porque ese sueldo son 2 veces y media el sueldo de un senador o de un diputado, por de pronto, más que el presidente de la República. Se ve mal. ¿Qué quiere que le diga? No se ve bien, pues, si eso es evidente. Oiga, Pero y las otras cuatro. universidades públicas pagan bien parecido a eso, a sus profesores. Entonces estamos en un problema porque la mayoría de los académicos eh, también se quejaba de que un académico haciendo clases, cuatro cursos, 40 horas, etcétera, 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 eh, con posgrado, doctorado, etcétera, más de 3,5 millones no ganaba. Entonces, claro, si usted me dice No. también esto ocurre
en universidades estatales, entonces aquí hay un problema más grave. Me comprometo, una vez terminado este programa, enviarle al menos de la Universidad de Chile un listado suelto. Al menos, porque lo que tengo hasta ahora. Pero vamos a recabar lo que pasa con las demás universidades del Estado y quienes trabajan también ahí. Entonces, ¿y cuánto ganan los ejecutivos de las empresas del Estado? Le aseguro que incluso más que eso. Y también con platas públicas. Ahora, yo no defenderé a Marcelo Cubillo, no es mi rol. Ahora, Marcelo Cubillo fue ministra de Estado, en 2 carteras, ha sido parlamentaria, tampoco tiene un currículo que, digamos, porque también hay que ver a quién se contrata, qué mecanismos tienes académicos en ese tema. Yo no defenderé. Lo que pasa es que el sueldo se ve mal para afuera, sí, es evidente. Ahora, cuando usted está en una empresa privada, la empresa privada tiene derecho a pagar lo que usted quiera, porque son platas privadas. Nuestro rol como diputado es fiscalizar las platas públicas. Entonces Pero aquí hay plata es relevante saber ese tema. Eran platas públicas que reciben platas privadas. Eso es importante saberlo. dentro de los ingresos de la universidad, está prácticamente la mitad son ingresos que vienen del CAE, ingresos que vienen y de otras partes Pero públicas el CAE es un crédito que entregan los bancos privados. y que cubre una... Al estudiante, es un crédito al estudiante. Si el estudiante no paga, el Estado tiene que pagar. Pero es un crédito que se le Claro, entrega, es un crédito privado que se le entrega a un estudiante para que estudie, a un banco. El tema es que si el sí, alumno no paga, tiene que entrar a pagar el Estado. claro, y por lo tanto igual recibe dinero estatales la universidad y los declara como tal, porque revisando el estado de situación de resultados de la universidad, lo declara como tal, como ingresos que vienen del crédito con aval del Estado y lo cataloga como ingresos fiscales. Mire, sí, Por eso aquí lo- lo que no puede ocurrir es el cherry picking, de estar buscando a una persona lo que me conviene o no conviene. Si vamos a buscar, busquemos todo. Pues. Entonces, busquemos cuánto ganan los demás académicos de las universidades del Estado, que ahí sí son platas públicas 100%, ni siquiera los rectores académicos. Veamos cuánto ganan los ejecutivos o los directorios de las empresas públicas, nombrados políticamente, cuánto ganan. Y le aseguro que es más que ese recurso. Entonces, es siempre para sacar la ventaja política. A esta tirémosle a la parrilla para que le den como caja. Bueno, tiremos todo, pues. Veamos los demás sueldos de los directorios de empresas públicas, cuánto ganan los directores, quiénes son los directores, quién nombra los directores, todos nombrados políticamente, y tienen sueldos incluso superiores a los 17 millones de pesos. Y si vamos a la universidad, le voy a enviar el listado. 15 millones, eso, 13 millones, 12 millones. eso, le voy a cobrar la palabra, diputado, Se lo envío ahora. Sí, sí, por Y que, favor. vamos a pedir, y que además nos vamos a pedir respecto de todas las universidades, la vamos a poder entrar de la Cámara de Diputados en oficio de fiscalización. Todo. Se anunció una acusación, o sea, una comisión investigadora por este caso ayer. ¿Sí? Bueno, hoy día entonces vamos a pedir también un investigador por los sueldos de las universidades públicas, para que también se sepan. Usted va a Muy decir bien. el empate, usted va a decir, ya están empatando. Bueno, es que ese es el tema, po. Porque si vamos a hacer, hagámoslo todo. Porque siempre se busca cómo golpear políticamente un sector. Entonces, tiremos esto porque esta de derecha, tirémosla, para que la derecha responda. Y muchas veces sin mirar en la paja en el ojo propio. Entonces, eso se llama el cherry picking y seleccionar para golpear políticamente. Entonces, si que lo que pretenden es golpear a una persona que no es militante nuestra, los despejé, bueno, saquemos todo. Investiguemos los sueldos los sueldos de los directorios de las empresas públicas nombrados por el presidente de la República. ¿Cuánto ganan hoy día? ¿Y cuánto ganan los académicos de las universidades estatales, públicas, con plata pública? Investiguemos todo, ni un problema. Vamos a dar los votos por la acusación. También esperamos contar con los votos del oficialismo para los que yo le estoy señalando. Ni un problema. Óigame, es extraordinario porque mientras mayor transparencia tengamos, mejor le hace el sistema político y mejor le hace a la sociedad. Sí, yo creo que las cosas al final pasan por ahí. Que tiene que ver también con lo del Poder Judicial. Si mientras más transparencia hay en la sociedad y en los sistemas políticos, los sistemas de nombramiento, en los sistemas de remuneraciones, del mundo privado es más difícil, pero del mundo público al menos, es mucho mejor para todos, ¿no? ¿Está de acuerdo con eso? Realmente, usted recuerda al presidente que dijo que ningún funcionario en su gobierno iba a ganar más de 5 millones de pesos, ¿no? En su campaña prometió eso, el presidente. Bueno, nunca cumplió, nunca. Entonces, era seguir nombrando autoridades
en los directorios de empresas que ganan incluso más de 20 millones de pesos, algunas empresas del Estado. Vea usted cuánto gana un ejecutivo de poder, nombrado por el presidente. ¿Cuánto gana el presidente del directorio de Televisión Nacional? Señor Vidal, nombrado por el presidente. Pregunte cuánto gana. Entonces, veamos cuánto ganan los directorios de las empresas. ¿Quiénes están? Nada más que eso. Mire, yo no eludo la respuesta. El sueldo de la señora, ya se me olvidó hasta el nombre, de Marcela Cubillo, el señor Marcela Cubillo. Por supuesto que para la opinión pública, para el ciudadano común y corriente que gana el sueldo mínimo, o son profesionales que sacan la mugre en una universidad y ganan 1 millón de pesos, 2 millones, 3 millones de pesos, se ve como un insulto, se ve abultado, por supuesto que se ve mal. Pero son los sueldos que se pagan en cierto nivel del Estado o en cierto nivel de empresas privadas o universidades académicas. Es lo que se paga en el mercado hoy día. Ese es el tema de fondo. Ahora, si alguien quiere regular eso, entonces regulémoslo a los que son fondos públicos. No hay un problema. Pero no actuemos cínicamente como que fuera el único caso, cuando en el mercado hoy día se está pagando esos valores a ciertas personas, a ciertos cargos, a ciertos académicos. Se está pagando eso hoy día. Se está pagando ese valor a las empresas estatales. Y no de hoy día, de hace mucho tiempo atrás. Entonces, siempre buscando para golpear a un sector, eso es lo incorrecto. Como que no supieron los mismos que eso ocurre hace mucho tiempo. No digo que sea correcto. Entonces, bueno, regulemos los sueldos en el Estado en general. Así como se hizo ahora en el Congreso, que se fijó una comisión externa que está fijando los altos sueldos de la autoridad. Usted dijo que eso se reguló ahora. Hay una propuesta para el presidente de la República, para los ministros, para los parlamentarios. Se buscó un organismo externo que está fijando los sueldos. Entonces fijemos los sueldos también para los directorios de las empresas públicas y también para los académicos de las universidades del Estado o de quienes reciban plazas públicas. Regulémoslo. Muy bien, diputado Henry Leal, nos pasamos harto en el tiempo, no me di cuenta a la hora con esta última parte de la Le envío el conversación. listado. Le envío el Por listado. favor, por favor. Ramón, usted tiene el WhatsApp de Ramón Ya. para que esté Ok. atento. Porque es información Gracias. pública, así que no es nada privado. Entonces, información pública son recursos Sí, públicos. estupendo, me parece. Muchas Muchas gracias, gracias. diputado Henry Que esté muy Leal, bien. diputado por la Araucanía, que esté muy bien. Nos vemos en un próximo capítulo. Muchas gracias. Yo le quiero invitar a ahorrar cotidianamente, porque se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Copeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Copeuch. Más información en copeuch.cl. Estoy muy atrasado, así que nos vamos rápidamente a la pausa y volvemos para conversar con Pablo Cabrera, consejero del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica y ex embajador. Vamos y volvemos. En instantes continúa Al Pan Pan por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia. En Copeuch cada vez somos más